Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de la Biblia. Hoy hablaremos del Templo de Salomón, primera parte. En el Israel bíblico, así como en los países de alrededor, la función del templo era servir de alojamiento a una divinidad. La Biblia nombra al menos 12 lugares sagrados o santuarios dedicados a lo largo de la historia del pueblo judío a su Dios. Estuvieron en lugares como Betel, Hebrón, Nov, Mitzpe, Geba, Shiloh, Belén, Gilgal, Shiquem, Ofra, Mitzpah y Dan. Se trataba de construcciones cerradas para guardar los objetos del culto sagrado, como el Arca de la Alianza, los terafim y los utensilios rituales tales como candelabros, altares, mesas y los objetos para la adivinación como el efod, Urim y Tumim. Estos lugares eran administrados por familias sacerdotales y a ellos se peregrinaba a lo largo del año de acuerdo con el ciclo litúrgico. Todo cuanto se llevaba a cabo en esos lugares se suponía que era presenciado por el Señor. Pero de todos los templos levantados por el pueblo judío a su Dios, el más importante fue el erigido por Salomón. El plan de su construcción se debe a David como parte de su proyecto para hacer de Jerusalén un punto estratégico y en capital política y religiosa. Se encargó de comprar el terreno y de elegirlo previamente. Sabemos también que la construcción del templo y de otros recintos importantes de la ciudad relacionados con el rey puso en peligro la economía del país, siendo la deuda pública acumulada y el malestar del pueblo por los impuestos causa de la posterior separación de las tribus del norte y la disolución posterior del reino. El templo estaba hecho de piedra labrada y formaba parte de un conjunto donde se incluía el palacio del rey, la corte de justicia, el llamado patio de las columnas y la casa donde habitaba la esposa de Salomón, hija del rey de Egipto. En los trabajos de preparación, Salomón hizo una alianza con Hiram, rey de Tiro, para que le proveera de trabajadores experimentados y le permitiera cortar cedros. Así fue como comenzaron los trabajos del templo en el 4º año de su reinado, y a lo largo de 7 años, según se lee en el libro primero de los Reyes. La estructura fue de 60 cúbitos de largo, 30 metros, 20 de ancho y 30 de alto, y se orientaba hacia el este, como leemos en el libro de Ezequiel, capítulo 47. Delante del templo había un porche de 20 cúbitos de largo, equivalente a la anchura del templo, y de 10 metros de profundidad. La piedra empleada para la construcción del lugar sagrado se preparaba ya en las canteras. El techo era de madera de cedro y todo él estaba recubierto de una capita de oro. En cuanto a su altura, era la equivalente a 3 pisos. Los muros no eran de igual grosor desde la base hasta la parte más alta. Alrededor de la estructura misma del templo había una serie de cámaras de distintos tamaños. Las habitaciones del piso bajo tenían 5 cúbitos de profundidad, las del segundo piso tenían 6 y las tercero 7. El templo tenía ventanas con enrejado o celosillas fijas.
En la parte trasera del edificio se encontraba el Sancta Sanctorium, o lugar más sagrado del templo, Kodesh HaKodashim, construido en la forma de un cubo perfecto de 20 cúbitos. Su interior estaba forrado de madera de cedro y chapado en oro. El Sancta Sanctorio contenía 2 querubines de madera de olivo de 10 cúbitos de altura con alas extendidas de otros 10 cúbitos, con la que, al haber 2 querubines, sus alas llegaban a las paredes del recinto. Un velo a modo de cortina de lino separaba el lugar más santo y reservado del resto del templo. El resto del edificio tenía la misma anchura y altura que el Kodesh HaKodashim, pero el largo era de 40 cúbitos. Sus paredes estaban forradas con madera de cedro, donde se esculpía querubines, palmeras, flores, todo ello con una capa de oro. Cadenas de oro delimitaban este recinto del recinto más sagrado. El pavimento del templo era de madera de abeto, revestida de una capita de oro. Las puertas de madera de olivo con jambas de abeto. Las puertas del recinto más sagrado o Sancta Sanctorium eran de madera de ciprés. En estas puertas se podía ver esculpidas las figuras de querubines, palmeras, flores, como se lee en el libro primero de los Reyes, capítulo 6. Delante del templo, Salomón mandó construir 2 columnas de bronce a las que llamó Yahim y Boaz. Cada una de ellas tenía 18 cúbitos de altura y remataban en capiteles de 5 cúbitos de alto, cuyo motivo decorativo eran los lirios. Delante del templo, en el llamado atrio de los sacerdotes, al sureste, se encontraba el mar de bronce fundido, o lavatorio de 10 cúbitos de diámetro, adornado con capullos de flor esculpidos. Este lavatorio descansaba sobre lomos de 12 bueyes y tenía como destino servir para las abluciones de los sacerdotes. Otro elemento en el ajuar del templo eran las 10 bases rodantes con sus aguamanieles de bronce que causaban admiración entre los israelitas. En el capítulo 7 del libro primero de los Reyes se describen con gran detalles. Hoy, para ilustrar, vemos la foto de una maqueta del segundo templo en Jerusalén. Gracias.